entiende mucho más, ¿no? ¿Qué estaremos pagando para tener este gobierno, para tener estas autoridades que nos han dejado solos? Nos han abandonado en la lucha contra la criminalidad, la lucha contra la extorsión, contra el sicariato. Hoy se está acatando a nivel de Lima y Callao y también, por supuesto, para aquellos que quieran sumarse a esta medida de protesta en todo el Perú, un paro de transportes que es total, que es masivo y que muchos de los pasajeros que están sufriendo, por supuesto, como se entiende en esa situación, están sufriendo todas esas incomodidades de buscar cómo llegar a su centro de labores, están también a favor y apoyando esta medida de protesta que se está registrando con muchísima fuerza desde muy temprano y que se hace con un único objetivo, de que se respete la vida, de que la gente pueda trabajar y no que salga y termine asesinada o extorsionada. ¿Cómo estás, Víctor? Bienvenido. Buenos días, Gisela. Buenos días a todos los seguidores de Qué Estaremos Pagando en esta edición más temprano, más mañanera de Qué Estaremos Pagando. Efectivamente, hoy también se ha convocado a un nuevo paro de transportes. El día lunes ya hubo otro que tuvo más o menos impacto, pero hoy parece que va a ser más contundente por el hecho de que más gremios y otras organizaciones se están sumando. Definitivamente es una medida de fuerza comprensible ante la inacción del gobierno, que no toma medidas fuertes, y cuyas medidas que ha tomado, que digamos que son, de alguna forma se podría decir, no son efectivas. Estas decisiones, por ejemplo, de estados de emergencia y estas cosas no están funcionando, no sirven de nada, no, y tampoco son estados de emergencia como tales, es decir, solamente es la denominación, pero las medidas normales que se toman en un estado de emergencia no están funcionando, no, simplemente no se hacen. Entonces, solamente es un nombre. Un saludo a la bandera. ¿No? Un saludo a la bandera, como se dice. No estamos viendo mucha presencia para estas circunstancias, sí, que es lo que de verdad llama mucho la atención. Muchos militares hoy en las calles, muchos policías, miles de policías, miles de militares de repente también en las calles, desplegados en estas zonas donde se está desarrollando justamente el paro, que es total, ¿eh? Que es total. Acá estamos viendo enlaces desde muy temprano, desde la carretera central, desde Puente Nuevo, desde Puente Piedra, desde San Juan de Miraflores, Abuelo Santa Anita, desde el Callao, desde Huaycán, desde el Puente Nuevo, todos estos lugares donde evidentemente hay gran presencia de ciudadanos, de pasajeros que pugnan por llegar todos los días a su centro de labores. Pero hoy sobre todo se siente con mucha presencia el paro porque a raíz de lo ocurrido pasado viernes con el fallecimiento de un oferta en la empresa Etuchiza, conocido como Los Chinos en Los Olivos, el cono norte está lamentablemente tomado por la extorsión. Si bien es cierto, la criminalidad la sentimos en todo el Perú, hay zonas donde mayor presencia tiene la criminalidad y precisamente una de esas es Los Olivos, una de esas es Comas, una de esas es Puente Piedra. Entonces se registra esta muerte, se anuncia inmediatamente que se va a realizar una paralización que tuvo muchísima fuerza este lunes, nada más que pasó, sobre todo en la zona del Cono Norte. Pero justamente el mismo lunes, que es lo que quiero que tengamos en cuenta, donde se realiza esta protesta, es donde se registra en menos de 2 horas 2 muertes, 2 asesinatos a 2 choferes, uno en San Miguel, otro también me parece por una zona cercana, y esto ha llevado a que ya el gremio de transporte no solamente pida, como lo ha venido haciendo, a las autoridades, al gobierno, que haga algo en esta terrible situación, sino que exigen que de todas maneras se intervenga de alguna forma para que pueda parar esta ola de crímenes que lamentablemente ellos son los principalmente afectados. No solamente ellos, también los pasajeros que pueden subir a cualquiera de estas unidades y que lamentablemente puedan ser víctimas de esta criminalidad. Y hay un video que de verdad muestra cómo es que esta gente no tiene ninguna consideración, cómo es que el pleno vehículo, la combi, que eso ocurrió en la zona de San Miguel, está en movimiento con pasajeros, una combi completamente llena con pasajeros cualquier día normal, y estos se acercan con una moto lineal, con el acento venezolano claramente, y disparan a matar, como que matan a este
a este humilde trabajador, ¿no? Entonces, esto tiene que parar, Víctor, tiene que parar de todas maneras, algo se tiene que hacer, pero no puede ser que la presidenta haya renunciado, que lo ha renunciado desde el día que ingresó, pero nos está dejando nosotros totalmente desvalidos. Así es, en varias zonas estamos viendo en la televisión que está registrándose imágenes, tanto en Los Olivos, Independencia, en el mismo Callao, ¿no? Justo yo quería mencionar el caso del Callao porque precisamente ante la inacción del gobierno, de las declaraciones como saludo a la bandera para salir de paso, de la presidenta Boluarte, de las autoridades, en el Callao ya hay grupos que están anunciando que ante, por ejemplo, lo sucedido hace unos días en el cruce de la avenida Venezuela con Fose, donde fueron asesinados un chofer y otras personas, algunos grupos en el Callao van a tomar medidas de fuerzas, afirman que tienen identificados. Acá quiero leer un comunicado de unos barristas del Sport Boys del Callao, donde dicen, acá hay un grupo de la barra que dice la Perla Baja, SBA, ¿no? Callao, ¿cómo dueles ante esos acontecimientos? Esta agrupación se suma a esta marcha de protesta e invoca a las demás fracciones de la barra a sumar fuerza y tomar las calles, ¿no? Y también anuncian que van a encontrar a los que han hecho esto y van a tomar la justicia por sus propias manos, ¿no? Se va a haber purga de venezolanos en el Callao, están anunciando eso, ¿no? Esto puede llegar a mayores, porque no solamente en el Callao, sino en varios lugares en el Perú están anunciando que tienen identificados la propia gente a quienes están detrás de estos asesinatos, de estas extorsiones, y que van a tomar medidas por su propia fuerza. Esto se puede desbordar. O sea, entiendo que la situación ideal es, obviamente, como nosotros reclamamos, que la policía, que las autoridades identifiquen a quienes están detrás de estos hechos y tomen las medidas del caso, los detengan, los enjuicien, los condenen, pero no hay nada de eso. El gobierno está pasivo. Parece que el gobierno tuviera que ver con esto, la verdad. Y entonces la misma gente... El silencio también nos hace cómplices. Exactamente, entonces van a tomar medidas por propia fuerza. Acá vamos a ver que eso va a llevar a una espiral de violencia mayor y esto es bastante peligroso, la verdad. Es bastante penosa la situación porque, por lo que podemos observar, Víctor, todos los días, ya lo venimos comentando hace bastante tiempo aquí, todos los días se está asesinando a choferes, a cobradores, a pequeños comerciantes, a cualquier en realidad. Ayer veía un live de una emprendedora que te juro que me rompía el alma, pero es lo que pasa, lo que está pasando y que nadie hace nada al respecto. Una humilde trabajadora que tiene un pequeño emprendimiento, una tienda de ropas, que sabemos que no se gana en mayor cantidad, que se trabaja para el día a día, prácticamente que trabaja para sus hijos, hace un vivo llorando y pidiendo que compren sus prendas, y que las está rematando, y que tiene que conseguir una fuerte cantidad de dinero para el día siguiente para pagar un cupo. O sea, esta es la situación en la que se encuentran miles de peruanos que, lejos de trabajar con tranquilidad, lejos de ya afrontar todo lo que significa acarrear con un pequeño negocio, con una familia, con un trabajo, con lo que fuere, tienen también que pensar ahora que tienen que trabajar para subsistir, para que no los maten, para que no maten a sus hijos y para poder pagar todos los días su cupo. Eso es lo que está ocurriendo lamentablemente y hay un representante de la Policía Nacional que tenía unas frases infelices, ¿no? Cuando se le consulta sobre esta situación de lo que está ocurriendo en el gremio de transportes, menciona, pero ¿cuánto puede ganar un chofer como para ser extorsionado? ¿No? O sea, ¿te das cuenta en cómo nos encontramos, en qué terrible situación, cómo nos ve definitivamente la gente que nos tiene que cuidar? Y voy a citar acá un ejemplo para que justamente refuerce lo que estoy comentando. Todos los medios en estos momentos están cubriendo desde muy temprano, 4 de la mañana, 3 de la mañana, 5 de la mañana, están ya todos apostados en diversos puntos de transmisión para que pueda difundirse cómo se está llevando y cómo se está acatando el paro de transporte. En Huaycán, que es una zona importante, una zona donde obviamente se registra siempre ese tipo de circunstancias, un equipo de ATV, me parece, registra cómo es que a un pasajero le roban el celular. Al frente hay unos 4 o 5 policías. El ciudadano se acerca y le dice al policía, me acaban de robar el celular, está yendo, le dice. ¿Y qué pasa? Absolutamente nada, no pasa nada. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando se acerca el reportero, le dice el chofer, el policía al reportero, que
no han visto nada y que no pasa nada, que todo está tranquilo. Sí, es increíble lo que dice la policía, e incluso los mismos congresistas están manifestando su propia indolencia. El congresista José Cueto, sí creo que hay un... Sí, el congresista José Cueto, que ha sido... Entonces, el congresista José Cueto ha manifestado que va a haber una especie de... que digamos ha sugerido a los transportistas que usen láminas blindadas en sus unidades de transporte para que eviten que cuando haya balazos de los extorsionadores, entonces no les pase nada. Es increíble que un congresista de la República y además alguien que ha sido un alto mando del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, o sea, miren ese tipo de personas que hemos tenido en el Ejército y en este caso en la Marina y en el Comando Conjunto. Imagínense que hubiéramos tenido una guerra y que estos tipos hubieran estado al frente del Comando Conjunto, señores como Cueto, como Montoya, lo incluyo, aunque no haya dicho nada, porque suele tener las mismas declaraciones realmente lamentables como la de este congresista, son de la misma estirpe. Entonces, que sugieren que la gente se haga cargo de su propia seguridad prácticamente, que los transportistas usen láminas blindadas, ¿no? Para cuidar su seguridad. Y realmente vemos un nivel de indolencia desde la policía hasta las autoridades, como una confabulación hay aquí, ¿no? Para llevarnos a escenarios quizás más Suena extremos, ridículo ¿no? además, ¿no? O sea, esa gente es la que se ha encargado no de cuidar una cuadra, no de cuidar pues un condominio. Estamos hablando de un ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, del congresista, el almirante José Cueto, que usen láminas blindadas. ¿Dónde conseguimos las láminas blindadas? ¿Dónde lo venden? ¿En el mercado, en la ferretería? Señor, dónde cree que está? O sea, le está diciendo al ciudadano, protégete, ¿no? Y usa láminas blindadas, cómprate chaleco antibala, anda como le está diciendo al chofer, ¿no? ¿Y dónde lo va a conseguir? O sea, nuevamente, una autoridad está renunciando a su capacidad de dar protección o de hacer simplemente su trabajo. Y es muy proceso para adquirir ese tipo de armamento, para adquirir ese tipo de elementos disuasivos o de defensa, sabe que no lo vas a conseguir pues en un mercado, ¿no? O sea, esa situación de verdad nos pinta de cuerpo entero de cómo nos ven las autoridades. Imagínese un congresista que diga, oye, están matando a los choferes, pónganse las minas blindadas. No, eso parece de verdad, suena ridículo, pero esa situación lo venimos escuchando, esta narrativa. Dijo hace poco un congresista, ¿no? Le decía a Nicolás Lucar, yo ando armado, tú también de repente andas armado, que anden armados. O sea, vamos a vivir en una anarquía, vamos a vivir en un país donde las autoridades solamente sirven para cobrar, para llenarse los bolsillos de plata del Estado y para que si la gente muera, que se muera, que no hay ningún problema para ellos, que ya ven cómo se defienden, cómo ellos se protegen y dejan completamente solo, lamentablemente, al ciudadano, ¿no? Ahora, el Seguro Social está también dando algunas informaciones sobre los pacientes que no puedan acudir hoy a las citas médicas. Se va a coordinar la reprogramación justamente de estas citas. Sabemos lo difícil de acudir a de sacar una cita en el seguro. No te dan a veces para el mismo día. Y hay muchas personas, por supuesto, que hoy tenían citas y que evidentemente en esta circunstancia de paro total, porque la gente se está movilizando, pero con motos, con colectivos que antes cobraban 5 soles, están cobrando 20 soles, con algunas combis piratas que evidentemente está haciendo su agosto en estas circunstancias, con los mismos buses de la Policía Nacional que está trasladando de manera gratuita en ciertos puntos a que se encuentran desde muy temprano totalmente abandonados en los paraderos. Entonces, esto creo que, si bien es cierto, es una medida importante, debió anunciarse ayer, ¿no? O sea, el seguro social, Cata, y más aún que estuviese venido pugnando por llegar a su cita para que no la pierda y recién siendo ya las 7
el Estado deficiente, ¿no? El Estado que demora, el Estado que es reactivo, el Estado que responde a destiempo. Así es, Gisela. No hay previsión de los mismos ministerios. Por ejemplo, el Ministerio de Trabajo debería emitir alguna especie de, digamos, de medida, ¿no? O sea, acá es el sálvese quien pueda, acá es el que, bueno, cada uno baila con su pañuelo, a ver qué pasa, ¿no? Y por eso yo tengo la teoría de que cada vez más el tema de la delincuencia y la extorsión está muy relacionado al gobierno, ¿no? El gobierno está dejando que esto pase y que hay vínculos, ¿no? Desde lo que hemos visto en el Congreso, por ejemplo, cuando han aprobado esta norma de las organizaciones criminales, prácticamente desactivándolas, prácticamente, entonces esto ha permitido que campeen, ¿no? Desde ahí es muy coincidente que hayan aumentado todo esto de las extorsiones cuando el Congreso da esta ley y el Congreso no hace nada. El Congreso, ninguna bancada se mueve, ni siquiera las de izquierdas, la de Cerrón, Perú Libre, que proclaman que es la verdadera izquierda, marxista, leninista, no hacen nada ante eso, no mueve un dedo, ni siquiera una iniciativa legislativa, y ni qué decir de las demás, ¿no? O sea, las que están más a la derecha. Entonces, ya aquí incluso ya no es asunto de izquierdas y derechas, es un asunto ya de grupos políticos que han alcanzado el poder y que se mueven como élites y que no van a soltar el poder, ya están tomando todas las medidas para inhabilitar a todos los partidos políticos de cualquier signo que se oponga a este gobierno para que no participen en las elecciones y yo seguir en el poder repartiéndose y haciendo una pantomima de democracia donde solamente estos grupos intervienen. Pero yo creo que el pueblo va a dar respuestas. El pueblo va a dar respuestas no solamente electorales, sino que también esto va a ser una cosa que va a explotar socialmente. Realmente el pueblo peruano es paciente, su característica sobre todo hasta cierto punto, ¿no? Hasta cierto punto. Pero en un momento esto se va a desbordar y va a haber muchas acciones que de repente vamos a ver aquí como grandes manifestaciones e incluso justicia por propia mano, organizarse, ¿no? Como en la época del terrorismo en la sierra, ronderos. Como no había Estado, como los militares también, o sea, los mataba Sendero, lo mataban los militares, ¿qué hacemos? Ronderos. Mira, la narrativa que se está vendiendo es que regresen los jueces sin rostro, ¿no? Se está vendiendo esta teoría de que la situación está desbordada, que no hay ninguna salida, que regresen los jueces sin rostros, que regrese gente como el Grupo Colina, y lo dicen abiertamente en las redes sociales, ¿no? Entonces nos están orillando a una situación que la gente piense que ya no hay ninguna solución y que solamente una medida extrema es la que nos puede salvar de esta inseguridad. Tenemos a la presidenta que está abocada a otros casos, ¿no? La presidenta vive en una burbuja. La presidenta Dina Boluarte creo que es un claro reflejo de alguien que vive totalmente desconectada de la realidad. Una presidenta y todo su grupo de ministros y asesores que por supuesto viven de la teta del Estado y obviamente no quieren para nada dejar el poder y lo han demostrado en más de unas circunstancias. Ellos viven en una burbuja absoluta, ajena a lo que le pasa al ciudadano. Una presidenta que ayer mandó un mensaje y dice, sí, los vamos a capturar, van a ver, señores transportistas, vamos a llevarlos a Chayapalca. Y lo ha dicho como no sé cuántas veces la presidenta, que cuando se le acaba el teleprompter se queda muda, ¿no? Sí. Cuando la presidenta está, uno le escucha y dice, caracho, esta señora, qué articulada que es, cómo conoce la realidad del cómo pasa revista de todo lo que está pasando, supuestamente todo lo que hace el gobierno, la lucha contra la criminalidad, sí que atrapamos esta banda acá, que atrapamos allá, que Dios mío, qué tal memoria, no, se la apaga el televisor, muda la presidenta, en vivo, ¿no? Ese es el tipo de mandataria que tenemos, que ni siquiera tiene noción de lo que está pasando en su país, porque está totalmente abocada a defenderse y a seguir engañando al Perú, a seguir diciéndole no. Yo no estoy acá sosteniéndome por el Congreso corrupto, no tengo nada que ver con estos grupos, yo no me hice las cirugías, yo no abandoné la presidencia, y la presidenta está solamente en eso, está buscando cómo mantenerse hasta el 2026, los congresistas buscando cómo llegar también hasta el último día de su gestión y muchos preparando ya su candidatura o apoyando ya
algunas propuestas electorales, ¿no? No les importa, porque ellos están bien resguardados. Un congresista tiene seguridad las 24 horas del día, tiene secretaria, tiene asesores, una presidenta, por supuesto, muchísimo más, ministros más. Entonces, ellos no viven lo que vive el ciudadano. Ellos no viven con el corazón en la mano, si de repente su hijo sale a estudiar y si de repente el colegio está siendo sancionado o no. Con ellos no es. Ellos solamente están disfrutando de las gollerías de lo que significa vivir en un estado donde, lamentablemente, el ciudadano es en lo último que se piensa. Así es, Gisela, ellos viven en la burbuja, la señora ha estado preocupada más todo este tiempo por sus operaciones, ¿no? Por arreglarse, hacerse la estirada, ¿no? Todas esas cosas, porque le regalen relojes Rolex, ¿no? Ella está viviendo digamos, la angurria del poder, ¿no? No es una persona que esté preocupada por gobernar, no es una persona que esté consciente de lo que implica la responsabilidad de asumir la presidencia de la República, y que solamente está pagando favores a los que le han puesto ahí, porque hay que decir, y como hemos visto ya en varios programas, más allá de lo que pensemos que pasó con Pedro Castillo, o lo que hizo Pedro Castillo, la señora traicionó a Pedro Castillo. Ella dijo que si Castillo era vacado, como realmente ocurrió, ella iba a irse, y la señora se quedó, porque ella había planificado con este Congreso quedarse. Claro, desde antes. Mira, fíjate que la gente no se daba cuenta de eso. Nosotros, en otros programas que hemos tenido con nuestra productora Susana, nosotros veíamos venir esta situación de cómo en la subcomisión de acusaciones constitucionales por el Club Departamental Apurímac, a Dina Boluarte la querían inhabilitar de por vida, hasta en 5 reencarnaciones. Y de repente veíamos a Alberto Tara, lo que ahora está que se saca los ojos con Dina Boluarte, que ahora hasta se lanzan amenazas y pullas y todo, lo veíamos en RPP diciendo, la presidenta, la señora Dina Boluarte está apta, completamente apta para poder ejercer el cargo si en caso así lo amerite, porque se anunciaba la vacancia de Pedro Castillo. Lo que pasa que nadie contaba que Pedro Castillo iba a ser, yo no sé si decir ya, no quiero calificarlo o tan no sé, iluso, inepto, no sé, de dar un golpe de Estado en medio de lo que se estaba viviendo en el Congreso cuando ni siquiera se tenían los votos para vacarlo. Pero justo antes de que ocurra estos eventos, el 7 de diciembre, si mal no recuerdo, del 2022, la señora Dina Boluarte fue limpiada, expedita, quedó así, con el camino abierto para poder ejercer la presidencia si en caso vacaban a Pedro Castillo. La subcomisión de acusaciones constitucionales la dejó limpiecita, nada se encontró. Ya esta acusación constitucional que se había presentado, no, nada, absolutamente nada, quedó libre. Y cuando Pedro Castillo da el golpe de Estado y lo vacan, de que eso todavía quede en una polémica, si es que fue de manera legal o ilegal, pero lo vacan y lo detienen, Dina Boluarte estaba a las 2 horas juramentando como presidenta de la República. ¿Fue gratuito? Por supuesto que no. Esto se había ya negociado, se había orquestado, se había hablado para que la señora Dina Boluarte ejerza el poder, el Congreso no la saque, la deje ahí, y para que hoy veamos lo que estamos observando, que todo lo que hace el Congreso pasa como un tubo por la mesa de partes del Ejecutivo. La presidenta se ha vuelto Shakira, ¿no? Ciegas, sordas, muda. Se ha vuelto todo la señora porque no ve nada. Si el Congreso pasa algo, ella aprueba, firma, ya, que pase, ¿no? El Congreso presenta alguna brutalidad en iniciativa legislativa, en proyecto de ley, se aprueba y se promulga. Y eso es lo que estamos viendo, el negociado de dos grupos, en este caso el Congreso y el Ejecutivo. La señora Dina Boluarte ha renunciado no solamente a luchar por lo que signifique ser su trabajo de presidenta, ella ha traicionado a su propia ideología, ella ha traicionado sus propios principios. Y eso que decía, como bien lo mencionas, Víctor, de que si Pedro Castillo lo vacan, ella se va, creo que ni Judas fue tan traidor, ¿no? Creo que ni Judas se atrevió a tanto, ¿no? La señora que antes defendía a Pedro Castillo y después la veíamos ahí juramentando, ella que anunciaba que si en caso Pedro Castillo era vacado, se va con él, se olvidó, y lo primero que hizo fue ponerse pues la ropa que Chibolín le compró, ¿no? Que eso es lo que supuestamente se sabe. ¿Se acuerdan ese trajecito especial que llevó la señora Boluarte? Así es. Cosas que ahora forman parte del recuerdo de nuestra historia política, pero que de todas maneras, y eso quiero insistir en esto, de todas maneras se va a lograr esclarecer. La señora Boluarte goza de un poder que todavía le es favorable,
pero que en cualquier momento le va a ser esquivo, como le ha sido también a sus asesores. Y dentro de poco, no falta mucho para que veamos a una expresidenta investigada, procesada y, por supuesto, sentenciada, porque ella va a tener que ser sentenciada por todos los delitos y crímenes que se le adjudican. Nuestra productora nos está mandando 50.000 mensajes. Así es, la productora indica que ya estamos ya de salida. Cerrando de salida esta edición especial de este programa de que estaremos pagando, así que nos vamos despidiendo, Gisela. Sí, nos vamos despidiendo. Hay por supuesto, ahorita un problema con la conectividad, es entendible. Muchos están haciendo trabajo remoto hoy. Los niños están en casa, yo tengo 2 acá que están haciendo cola para usar la computadora. Es así, ¿no? Lamentablemente nos tenemos también que adecuar, pero que el mensaje se entienda. La protesta es necesaria. El paro de transportes que se sienta y que todos los transportistas, por el amor de Dios, hagan fuerza común, que para esto se necesita. No solamente los transportistas, todos deben salir ahorita a las calles. Los bodegueros, los colectiveros, los que tienen un pequeño emprendimiento, todos que lamentablemente han y están siendo extorsionados, tienen que salir, porque esto es debido a muerte. Hoy vemos por las noticias cómo matan a un chofer, cómo matan a un cobrador, cómo matan a un negociante. Mañana somos nosotros quienes aparecemos ahí en portada. Entonces tenemos que hacerlo sí o sí. Yo sé que esto incomoda, sé que esto significa que estemos probablemente esperando horas en los paraderos, no podamos trabajar, que los chicos estén hoy en las casas haciendo escuela virtual, se entiende. Pero hay que entender sobre todo que esto no puede continuar, que no se puede estar todos los días familias fracturadas y destruidas llorando a uno de sus integrantes que ha sido asesinado de la peor manera y que no haya ninguna respuesta del Estado y que esta sea la única que se pueda dar, que se paralice el transporte porque ellos son los más afectados y que de alguna manera este mensaje llegue. Se tiene que responder y no se puede solamente dejar solo al ciudadano y decir, defiéndete, no, ponte placas de aluminio, ponte chaleco antibalas, ármate. No, ese es el trabajo del Estado que lamentablemente ha renunciado y hay que hacerle recordar a este gobierno que le corresponde esa misión, que para eso fueron elegidos, no solamente para forrarse en oro, en roles como lo hace la presidenta y llevarse encamionadas la plata, sino para defenderlos y darnos lo mínimo que un Estado democrático le puede dar a un ciudadano, que es la seguridad, que es la protección de su vida. Bien, hemos llegado ya al final, Víctor. Hay bastante presencia de pasajeros en diversas zonas y policías, que así quisiéramos verlos cuando nos roban, ¿no? Cuando nos matan. Así bien, quisiéramos verlos. A ver, ¿qué nos dice? No hay buses, nos dice nuestra productora. A ver, vamos ya a los últimos mensajitos antes de cerrar. A ver, nuestra productora nos está mandando aquí estos mensajitos. Sí, no así hay buses, dice, no se puede trabajar. Claro, no se puede trabajar, es cierto, es cierto. Bien, vamos a regresar el martes, seguramente con un resumen ya más nutrido de lo que ha sido esta jornada, que no va a terminar ahora. Recuerden, esta marcha tiene como fin el Congreso de la República, y a partir de las 2 de la tarde hay un relevo de más colectivos que se van a sumar. Si bien es cierto, ahorita son los transportistas que están utilizando las unidades de transportes que no han salido a trabajar, están utilizando para transportarse y llegar hasta el Congreso y hacer sentir su voz de protesta. Pero en la tarde se van a sumar más gremios, los colectiveros, bodegueros y todos los que han sido afectados y siguen siendo afectados por la inseguridad. Bien, nos vamos despidiendo, Víctor. Así nos dice nuestra productora. Sí, nuestra productora ya nos está diciendo stop. Ya. Les corta el internet. Bien, gracias Víctor, gracias a Susana Díaz, como siempre, por hacernos esta transmisión, y con nosotros será hasta el próximo martes. Permiso. Hasta luego. Chao.